estudiantes. Soy la doctora Mayoli Pérez Vargas, egresada de la carrera de odontología de la Universidad Nacional Ecológica el 2008. Realicé diplomados de periodoncia en la Gabriel René Moreno y también diplomado en el área de educación superior. Mismamente vamos a dar la asignatura de periodoncia 1, que es la parte preclínica. Vamos a hablar que esta asignatura está estructurada por 7 unidades, de las cuales vamos a diferir más adelante. Nos permitimos aplicar ciertos conceptos básicos y fundamentales de la periodoncia, los cuales nos van a permitir adquirir destrezas realizando trabajos prácticos y actividades de investigación. Asimismo, vamos a realizar algunas simulaciones en todo el trayecto del semestre. Vamos a desglosar las unidades que vamos a trabajar en todo este semestre, tanto individuales como en grupo. También vamos a realizar actividades prácticas y teóricas. La primera unidad es introducción y generalidades de la materia, que sería periodoncia. Aquí vamos a hablar un poquito de la historia, cómo inició, dónde, cómo se fueron trabajando. En la unidad número 2 tenemos las estructuras biológicas, histológicas y morfológicas en realidad del periodonto y su alrededor. Aquí vamos a hablar un poquito de la parte celular, de quiénes van a conformar, qué tejido, todo ello. En la unidad número 3 tenemos las etiologías, las patogenias y las clasificaciones de las enfermedades periodontales. Vamos a un poquito hablar de las enfermedades iniciales, como son agudas, gingivitis, enfermedades crónicas como serían las periodontitis. En la siguiente unidad, que sería la unidad número 4, vamos a hablar lo que es la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, cómo podemos prevenir, qué debemos utilizar para prevenir, cómo podemos obtener un diagnóstico más preciso y qué tratamiento podemos nosotros realizar. Luego, en la unidad número 5 tenemos lo que son los abscesos y complicaciones periodontales. Aquí vamos a hablar un poquito de la complicación, en realidad cuál es el desenlace de un tratamiento no realizado o en qué desemboca una agresión periodontal. Generalmente son abscesos, entonces estos abscesos, vaya la redundancia, van a terminar en cirugía, entonces vamos a trabajar bastante en ello. Luego tenemos en la unidad número 6 lo que es la instrumentación y obtención de instrumentos periodontales, cómo vamos a utilizar, qué instrumentos periodontales nosotros tenemos una variedad, cuáles son y qué posición vamos a trabajar en los pacientes. Y por último vamos a trabajar en la unidad número 7 las terapias y cirugías periodontales. Aquí vamos a realizar lo que son las simulaciones y la parte práctica, que es muy importante. Ya van a ver que esta materia es muy bonita, que vamos a ver que todos los alumnos van a poder adquirir conocimiento previo y contemplado en temas, en programas, en realidad, en programas que tengan morfología y terapias bucodentales actualizadas y bases iniciales en realidad, ¿no? Como objetivo principal de la materia tenemos que identificar las patologías del periodonto, poder establecer un diagnóstico diferencial y que podamos llegar a tener un tratamiento adecuado para la práctica periodontal y la primera fase, que sería la parte preclínica. Vamos a permitir que el alumno se pueda desenvolver en la vida profesional, porque esta es la base de que nosotros tenemos que diferenciar lo que es un buen profesional o no. Si nosotros no tenemos un conocimiento de base previo, no vamos a tener una integración de nuestras habilidades y destrezas para el manejo de tejidos y de la parte periodontal o la parte bucal. Nosotros como profesionales vamos a formar buenos estudiantes que tengan ética en la profesión, que puedan ser capaces de atender a pacientes en general, que no tengan ningún problema. Entonces todo ello vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar de las partes prácticas, que son varias las partes prácticas. En la primera etapa vamos a trabajar con programas tecnológicos que nos ayuden a desenvolvernos. Vamos a trabajar con enciclopedias virtuales, que hay unas varias que son en 3D, entonces ahí vamos a conocer la estructura periodontal, cómo lo podemos ver en la realidad, en las tres dimensiones. Luego vamos a ver en la parte de visitar a los laboratorios, vamos a ver las estructuras
los tejidos, en la parte histológica. Luego vamos a ver un poquito de cuestiones de investigación y trabajo en grupo. Aquí vamos a trabajar en cuanto al diagnóstico, prevención y tratamiento. Aquí van a realizar grupos de 3 o 4 personas, van a hacer investigaciones y van a hacer exposiciones. Luego tenemos lo que es la parte simulacro. Vamos a trabajar ya teniendo los instrumentos, vamos a empezar a reconocerlos cada uno de ellos. Igual lo vamos a hacer en el laboratorio y vamos a trabajar en macromodelos para que vayamos viendo cómo vamos a trabajar, cuál es la posición, dónde nos apoyamos. En el sillón dental igual vamos a ver cómo nosotros vamos a ponernos delante del paciente, en qué posición, cuál es la postura que vamos a tener. Y por último, tampoco no vamos a evaluar esta parte práctica, pero muy importante es la simulación y el manejo de tejidos periodontales. Aquí vamos a hacer la utilización de tejidos vivos, no le digo de humanos, sino que también puede ser de cerdo, que es algo más parentesco al tejido del ser humano. Entonces esas van a ser las actividades prácticas que nosotros vamos a realizar en todo lo que es el semestre. Una vez ya hemos concluido con la primera parte de la presentación del temario, vamos a empezar con la primera unidad, que sería Introducción y Generalidades de la Periodoncia. Vamos a hablar un poquito de esto con lo consiguiente. Ahorita les voy a mostrar algunas imágenes. La periodoncia. Esta periodoncia es una especialidad de odontología que estudia el periodonto y todo su alrededor. Vamos a trabajar un poquito en cuanto a ello. Ahorita les vamos a mostrar qué es lo que nosotros tenemos en nuestra historia. En nuestra historia tenemos un poco, vamos a hablar de las épocas de 3000 años antes de Cristo, donde los egipcios y sirios estaban haciendo el uso de todo lo que es la parte manual, donde ellos se sentaban en sillas y donde hacían las extracciones y ocupaban materiales o medicinas naturales para poder hacer alguna manipulación de los tejidos o no, para hacer extracciones y todo ello. Entonces también en esta otra parte tenemos un poco de lo que es la etiología y la causa, porque antes se creía que esos dolores eran porque teníamos demonios en nuestras partes internas, pero no era así, no eran demonios, simplemente que como es la historia, no podemos hablar un poquito más de ello. Aquí tenemos cómo se veían antes a estos humanos. Entonces veíamos cómo se mantenían los dientes. En esta parte superior vemos un maxilar inferior donde está presente la enfermedad periodontal, pero se lo va designando de esa manera. En la parte inferior tenemos la unión de varios dientes unidos con hilos de oro, para que esto, viendo el estado en que se encontraba, no se puedan hacer las extracciones, sino mantenerlo. Luego tenemos un poco de lo que es la etiología. Vamos a decir que la etiología de la periodoncia vendría a ser perio, que sería alrededor, y odontus o diente. Entonces vamos a decir que la etiología viene de lo que es del griego perio, de alrededor, y diente, del diente. Vamos a ver ahorita cuáles son las partes o los tejidos que los comprenden. Aquí tenemos el ligamento periodontal, que es en la parte superior, casi a nivel de la cresta. Luego tenemos la encía, que es la parte rosada superior. Tenemos la parte del cemento radicular, que vendría a ser la parte inferior del diente a nivel de la raíz. Es un espacio, en realidad es la parte inferior, es toda la capa de la parte inferior del diente. Y el hueso alveolar. Son 4 partes que lo comprende el tejido periodontal. Vamos a hablar un poco de las funciones. Las funciones son 4. Son funciones físicas, nutricionales, formativas y de remodelación, y funciones sensoriales. Vamos a describir un poco sobre ello. Las funciones físicas se van a dar en cuanto a la masticación y oclusión de los dientes. Las nutricionales van a estar designadas por las venas, por las arterias y por el drenaje linfático. Las funciones formativas o de remodelación van a estar dadas por lo que es el cemento, el hueso alveolar, que va a ser movimientos fisiológicos, y lo que es el cemento. Y la parte de la sensorial, la función sensorial, va a dar el nervio trigémino,